Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que bien. En esta hora vamos una vez más a transmitir un mensaje de la palabra del Señor y vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora. Gracias a Dios que nos están mirando y pues enviamos saludos a todos los que en este momento van a ver esta transmisión. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos concedes en este día. Gracias, Señor. Ahora venimos a rogarte que seas propicio, tengas misericordia y nos concedas que en esta hora podamos leer tu palabra con libertad y podamos retener esta palabra que es viva y que es eficaz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Le damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses 5:2. Y dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Desde hace siglos y pues desde el principio de la iglesia se empezó a hablar de la venida del Señor. Se empezó a recordarle a la iglesia que el Señor viene por su iglesia. Y aunque han pasado muchos años, muchos siglos, aún milenios, pero el tema sigue siendo el mismo. El Señor viene. Ese es nuestro tema en esta hora. El Señor viene. Y como dije antes, aunque algunos tal vez duden porque ya ha pasado mucho tiempo, muchos años, muchas generaciones, pero el Señor lo ha dicho, y lo que el Señor ha dicho en su santa palabra, sencillamente lo hará, lo cumplirá tal como lo ha dicho. Y el asunto aquí es que el Señor viene como ladrón de noche. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando el Señor venga, ya no va a haber un aviso específico para dar día o para dar hora. Ya no va a haber un aviso con el cual pudiera a última hora prepararse alguno. Sencillamente el Señor viene, y en el momento en que nadie se lo imagina, en el momento en que nadie piensa. La palabra del Señor nos muestra que también esto pues se puede tomar como un arrebatamiento o como un rapto. Y aunque en la Biblia no aparecen estas palabras, pero esta palabra en griego significa arpazo, que quiere decir arrebatar, agarrar. Y eso es lo que hará el Señor Jesús a la hora de su venida. Nada más que la Biblia nos dice que es a la hora que no pensamos. A la hora que no pensamos. Esto nos muestra que aún los creyentes
pueden ser sorprendidos, porque a la hora que no piensa nadie, el Señor vendrá. ¿Y cómo encontrará viviendo a su iglesia? ¿Cómo encontrará viviendo a su pueblo? ¿Cómo encontrará viviendo a sus hijos? Porque lo hará tan sorpresivamente que la palabra del Señor nos muestra en San Lucas, capítulo 17, el versículo 24, y dice: porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. La palabra del Señor nos habla aquí de un relámpago. Un relámpago, yo creo que todos sabemos qué cosa es un relámpago. Y yo creo que todos también sabemos la rapidez con que sucede. Y dice aquí que así como el relámpago debajo del cielo, desde una parte debajo del cielo hasta la otra parte, se ve este relámpago. Pero su tiempo es demasiado mínimo, de tal manera que no nos da siquiera el tiempo de decir una palabra. Ya no nos da tiempo ni siquiera de decir perdóname. Que se puede mantener algún pecado por algún tiempo. No hay tiempo para pensar que puede llevarse un pecado en el corazón. No hay tiempo para eso. Por eso es indispensable que cuando se le ha fallado al Señor, inmediatamente ir a sus plantas, a reconciliarse con Dios, a estar a cuentas con Dios, a estar en comunión con el Señor. Porque si en ese momento en que se ha fallado, que se ha pecado, viene el Señor, pues lo encontrará en pecado. Así que estar apercibidos significa que cada uno de nosotros va a tomar en cuenta lo que el Señor nos muestra por su palabra. Por ejemplo, el Señor nos habla mucho de la hipocresía. Cuando les habló a los fariseos, directamente les dijo que eran hipócritas,
porque no había sinceridad en sus vidas. Eso nos da a entender que no podemos darle libertad a la hipocresía. Nuestro corazón debe estar bien limpio de hipocresía y que tenga solo sinceridad. También no podemos estar temerosos, sino dispuestos a testificar, dispuestos a hablar de su palabra, dispuestos a dar el mensaje de la palabra del Señor. Tampoco debemos estar ansiosos. Recordemos que el Señor nos muestra que debemos confiar en el Señor. No vamos a estar ansiosos de que ya venga el Señor y que ya se resuelva esto y que ya se resuelva lo otro, sino confiar en el Señor. Los que en Él esperan no serán avergonzados. Tampoco debemos ser ambiciosos de las cosas de esta tierra. La palabra del Señor nos dice que debemos ser generosos, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos qué comer y con qué vestir, nos dice la Biblia que estemos contentos. Pero también, por otra parte, pues hay quienes sí Dios los ha bendecido, pero no han sido generosos. No han sido generosos, sino que todo lo están reteniendo. Las bendiciones de Dios, entre más se comparten, más se multiplican. Más bendice Dios, porque es que siembra en bendiciones también segará. Pero también recordemos que estamos esperando la venida del Señor, y la ambición no ha sido nunca algo que nos muestre que es bueno. La palabra del Señor siempre nos muestra que busquemos primero su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También que estemos apercibidos quiere decir que no seamos de alguna manera negligentes, que no seamos negligentes cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de obedecer a Dios, que no seamos negligentes, sino diligentes y entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso es estar apercibidos, y el Señor quiere que estemos apercibidos y que no caigamos en cosas que nos quiten la oportunidad de ir con el Señor. También nos muestra el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, los versículos 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. En este pasaje nos muestra diferentes momentos en los cuales el Señor vendrá. Aquella noche estarán dos en una cama. Esto nos habla de la hora de dormir. Pero dice que uno será tomado y otro será dejado, porque aunque se viva en la misma casa, aunque sea la misma familia, no todos se preocupan por estar a cuentas con Dios. Pero luego nos dice que dos mujeres estarán moliendo juntas, y esto nos habla de la preparación de los alimentos.
que generalmente es en la mañana, cuando empieza el día, pero aquí también nos muestra que la una será tomada y la otra será dejada. Y luego 2 que estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ya cuando nos habla que estarán en el campo, ya nos habla del transcurso del día. ¿Y por qué 3 horarios diferentes? Bueno, pues sencillamente recordemos que la tierra, pues cuando en algunos lugares es de noche, en otros está amaneciendo, en otros es de día, así que son diferentes horarios que se están viviendo en el mismo momento. Y así cuando el Señor venga, pues nos va a tocar en uno de estos horarios, no sabemos en cuál, pero en alguno de estos horarios nos tocará. Y aquí lo importante es que estemos preparados, porque nos muestra que uno será tomado y otro será dejado. Y cuando nos muestra uno y uno, de alguna manera nos está diciendo que el 50% se va a salvar y el 50% se va a perder. Y se entiende que son de la misma familia. Y si son de la misma familia, conocen la palabra de Dios. Si son de la misma familia, saben que el Salvador es Jesucristo. Entonces es importante estar preparados. No importa en la hora que el Señor venga, si es de noche, si es de mañana, si es de día, si es de tarde, lo importante es que estemos preparados, porque a la hora que el Señor venga será tan rápido que sencillamente no dará oportunidad ni siquiera de decir una palabra. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses para mostrarles que él confía que ellos no están en tinieblas, que él confía que ellos están en la luz, que ellos están en Cristo, que ellos están en el Señor. El apóstol Pablo confía que ellos no están perdidos, sino preparados. Y creo que esta es la confianza que tenemos en la iglesia. Creemos que están preparados, creemos que no están en pecado, creemos que sus vidas están limpias, están lavadas por la sangre de Jesucristo. Y entonces aquel día no los cogerá como ladrón, no, porque estarán apercibidos, y cuando el Señor venga, sencillamente los llevará. En Apocalipsis capítulo 3, su versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Aquí está haciendo una amonestación la palabra de Dios para aquellos que no están preparados conociendo el Evangelio, para aquellos que no están preparados conociendo al Señor Jesucristo. Por eso dice: acuérdate de lo que has recibido. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? La sanidad, el perdón. Acuérdate de cuántas cosas has recibido y has oído. Acuérdate y guárdalo y arrepiéntete. Porque a algunos tal vez les parece un juego, a otros tal vez les parece algo que no va a acontecer, pero dice: si no velares, vendré a ti como ladrón. Y velar es estar al tanto
de todo lo que está pasando en nuestra vida, de todo lo que hay en nuestra vida, estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra vida y estar a cuentas con Dios. De lo contrario, vendrá el Señor y ni se dará cuenta. Cuando se dé cuenta, ya vino el Señor. Pero ya entonces, ¿ya para qué? Es necesario tomar esta venida del Señor tal como es. El Señor viene y hay que estar preparado. El Señor viene y hay que estar libre de todo pecado. Y el Señor viene y hay que estar a cuentas con Dios. Y si no lo está, dice la Biblia, arrepiéntete. Y dice en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra vez dice, yo vengo como ladrón, dándonos a entender que Él va a venir sorpresivamente. Y precisamente dice, bienaventurado el que vela. ¿Y qué es estar velando? Bueno, es estar firmes en medio de la prueba, firmes en medio de la tentación, pero también permaneciendo fieles a las normas morales de Dios, cuidando precisamente que las normas morales de Dios las estemos viviendo. Por eso dice, y guarda sus vestiduras, no se mancha con el pecado, y si se mancha, se lava en la sangre de Jesucristo inmediatamente para estar preparado para la venida del Señor, permaneciendo fieles a las normas morales de Dios. Así que es necesario estar al tanto. Velar es estar al tanto todo el tiempo, en todo momento, en cada instante, estar a cuentas con Dios, porque el Señor viene y dice su palabra que viene como ladrón, sorpresivamente. Así que si usted está preparado, siga estando preparado. Dice la palabra del Señor de que el que es limpio, límpiese todavía. Y si usted no está preparado, todavía le concede el Señor en este momento estar a cuentas con Dios, arrepentirse de sus pecados, analizar su vida en la presencia del Señor, para que cuando el Señor venga, usted también pueda ir con el Señor, porque el Señor viene. Así que hacemos una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos en esta hora tengas misericordia. Señor, aquel que se ha detenido en el camino, aquel que ha aflojado el paso, aquel que está de alguna manera distrayéndose, aquel que no está velando en el ayuno, en la oración, aquel que no está velando leyendo tu palabra, aquel que no está velando para cuidar y vigilar las normas morales en su vida. Señor, ten misericordia y manifiéstate de tal manera que cada uno ponga la parte que le corresponde, y el que está descuidado de hoy en adelante se ponga al día, se ponga a cuentas y se ponga vigilante sobre las necesidades de su vida espiritual. Señor, muchas gracias, que la palabra tuya no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos también transmitiendo la palabra del Señor. Dios les guarde.